vamos a aprender en este curso, no lo vamos a aprender ahorita, ¿va? El verdadero significado de la fe desde la perspectiva bíblica. Y nos vamos a dar cuenta que la fe no tiene nada que ver con un estado mental. Es más, yo puedo creer que tengo fe, pensando de manera optimista que sí, que las promesas de Dios y todo lo que te quiera, pero realmente no estar practicando la verdadera fe que quiere el Señor. Y puedo tener dudas en la cabeza, como pasa y le ha pasado al más pintado, sin embargo, ser fiel al Señor. Porque no se trata de un estado mental, se trata de algo adicional que tiene mucho que ver con la demostración de esa fidelidad para con el Señor. Aguántenme un ratito, 5 minutos y estoy con ustedes de nuevo. Si gustan, para que vayamos leyendo las implicaciones, si alguien puede leer la primera de Isaías, implicaciones de la decisión divina, en Deuteronomio capítulo 28. ¿Lo alcanzan a ver? Me avisan cuando lo puedan ver. A ver, Balmoro, si nos ayudas a leer. Así como Jehová se gozaba en hacer bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Primera pregunta. O sea que al Señor le causa gozo demostrar toda su ira sobre sus hijos, así como le causa gozo bendecirnos, le causa gozo castigarnos. ¿Qué dice el público? Marlon. Yo creo, pastor, bueno, a veces la iglesia ha sensualizado a Dios a decir, ay, es que cuando vos pecas a Dios le duele porque, pues sí, vea, lo has hecho sentir mal. Y he llegado a una conclusión que Dios no se va a rebajar, pastor, a que si yo hice algo malo, Él se sienta mal. No, sí aborrece al pecador como al pecado, vea. Y si es detestable para Él, también es gozo para Él que usted entienda que, o sea, no puede como ningunear ni burlarse de Él. Porque si nosotros no tenemos el carácter de hacer las cosas y lo mofamos a Él, ya sea con ídolos o con nuestras acciones o con otras cosas, obviamente Él tiene todo el derecho de hacerlo, pastor, de humillarnos y hasta sentir ese placer. ¿Por qué? Porque lo hizo con Saúl. Y Él no escatimó, no se puso a llorar, ni dijo, uy, mira, no, Él se enojó. Y aún así lo atormentó con un demonio, con un espíritu, para que aprendiera. Bienvenido, Alfredo. Estamos aquí en un debate teológico. Dios aquí está hablando. Gracias, buenas noches. Deuteronomio está hablando antes de que entraran a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces está diciéndoles al Señor, mire, si ustedes se mantienen fieles, obedientes a mi palabra, entonces yo los voy a prosperar en la tierra que les doy. Bienvenida, Claudia. Pero aquí donde está esta pedrada, porque es una pedrada la que está lanzando el Señor, y lo pone en ¿cómo se llama? En relieve, o sea, para que quede en blanco y negro. Y dice, así como el Señor se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué cosa grave puede hacer uno para que esto pase? Lanza la pregunta al pleno. ¿Qué cosa grave puede cometer uno para que el Señor lo destierre de su reino? Para lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿En qué consistió el destierro? En que la gloria del Señor salió del templo. La cobertura
la protección de Dios, ese escudo divino sobre la tierra de Judá, se fue. Los enemigos vinieron y se los llevaron cautivos por todos lados. Muchos de ellos murieron a espada, otros murieron comidos por las bestias salvajes. Fue toda una cuestión de terror. De hecho, si ustedes ven, analizan la historia bíblica, los nobles fueron los llevados al cautiverio y prácticamente Nabucodonosor, a quien dejó en la tierra de Canaán, fueron a los más pobres. Lógicamente no es que les dio las tierras, las casas, porque todo estaba destruido, era para nada más que las bestias del campo no llegaran a contaminar y se volviera en un área salvaje, digamos, por la cual dejaban ahí que se sembrara y que se siguiera cosechando, porque nadie le gusta tener una tierra sin producción. Pero lo que está diciéndole Moisés a esta segunda generación, porque ya la primera generación no está entrando, es una cosa bien fuerte, una cosa bien dura. Y les dice, el Señor se ha gozado en hacerles bien, en prosperarlos, en multiplicarlos. Pero así como se ha gozado en hacerles bien, también se va a gozar en hacerles mal. Y el mal que les está diciendo es un mal terrible, es un mal tremendo, no es un mal de ¿cómo se llama? Sí, que un castiguito aquí, que así como las mamás para que son consentidoras y le voy a pegar al niño con las tiras del delantal, y el bicho ni le mosquea que le peguen con las tiras del delantal. Es algo fuerte. Lo primero que debe darse cuenta uno es la naturaleza del Señor. Se goza Dios en castigar de esa manera a sus hijos, a aquellos que ha tomado Él por sus hijos. Y yo creo que la respuesta es que no. Porque, cuando uno analiza la Escritura, amados, no debe analizarla en un versículo, porque en un versículo no conoce la extensión de la palabra, de la revelación. Porque hay otro pasaje, allá en Lamentaciones, donde el Señor mismo dice que Él no se goza en castigar, que Él se goza en bendecirnos. La frase que está ocupando Moisés es como la mamá, ¿verdad? Que le está diciendo al bicho, ya te dije que dejes de estar saltando en la mesa. Mira, si te caes, yo misma te voy a sonar. Así que ni vayas a llorar cuando te vayas a caer, porque si lloras yo voy con el cincho te voy a dar. Ahora, la mamá lo está diciendo en un tono de amenaza, pero no para causar daño, sino en un tono de amenaza para que la persona o el hijo que está oyendo la amenaza rectifique, que lo que le va a suceder es grave por no obedecer a su mamá. Y en este caso es lo que está diciendo el Señor, lo que está diciéndole Moisés a esta generación. Moisés ya es un anciano de 120 años cuando habla ahí en Deuteronomios, pero está hablándoles claro y pelado y diciéndoles, la siguiente pregunta es, ¿qué puede ser tan grave que uno cometa para que Dios lo desampare? Para que Dios le quite, para que el Salmo 91 no se aplique a nuestras vidas, para que la bendición, la prosperidad de Dios no venga sobre nosotros. Y déjenme decirles que no es, porque aquí es donde hemos fallado en la gran mayoría de interpretación bíblica a lo largo y ancho de la historia de la iglesia y hasta el día presente. Porque nosotros es que es por el pecado. Pero la Biblia no habla de todos los pecados. La Biblia habla de un pecado específico, que es el causante por el cual Dios me puede sacar de su amparo. Y lo dice Pedro, ¿verdad? El diablo dice anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a comer? Al que no tiene amparo, al que no tiene protección, al que no tiene la cobertura del Señor. ¿Qué pecado es el que uno puede cometer delante del Señor que es grave para que pueda pasar eso?
Irse tras dioses ajenos. Exactamente. Cuando yo acepto el reino del Señor, cuando yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, cuando le entrego mi vida al Señor, yo estoy jurando fidelidad a ese reino, a su causa. No es posible, amados, que un hijo de Dios sea adorador de Dios y también de la Virgen María. No es posible que un hijo de Dios sea adorador de Dios y del Santo Niño de Atocha. Y estoy hablando ridiculeces por simplemente por cómo se llama, por la configuración como la Escritura. ¿No? Ahora, subamos apenitas aquí a México, Guatemala, México, y usted va a ver un montón de gente que se dice que es católica, adorando santos que ni siquiera la Iglesia Católica los reconoce como santos. Está San Simón, el soldado de no sé qué, que los mismos curas se quedan, no, pero es que es milagroso, que no sé qué. Pero es que no se puede ser adorador de los dioses. No se puede tener a Dios y a otros dioses como tenían los griegos, ¿verdad? El Dios de una cosa, que el Dios de la otra, que el Dios de la prosperidad, que el Dios de la tormenta, que el Dios del rayo. No se puede, Dios es Dios. Y yo tengo que tener la certeza de a quién sirvo, sin tener un plan B, sin tener una opción. La única opción que debemos tener de nuestro centro de adoración es nuestro Dios. Sin más, ni añadirle más, ni quitarle nada más. Todo aquel cristiano que se salga de eso, amado, está exponiendo su propia cabeza y yo creo que Dios está misericordioso que no lo hace de primas a primera, ¿verdad? Porque en algunas cosas somos ignorantes, no sabemos todas las cosas, venimos de tradiciones, venimos de creencias equivocadas. Por ejemplo, ¿verdad? No vayamos lejos. ¿Qué hacemos a los bebés? ¿Qué les ponemos? Les ponemos ahí un ojo de venado, decimos, para que no le hagan ojo. Bueno, ¿es eso Biblia o es una creencia de los, no sé de dónde viene, o si es de los indígenas, de dónde, pero no es alguien que está confiando en Dios, confiar en un ojo de pescado versus confiar en el Señor, ¿verdad? Para resguardar nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. El Dios más conocido, hay dos dioses que son que nosotros no dimensionamos ¿cómo se llama? Las repercusiones espirituales. Y voy a hablar de tres dioses nada más de manera general. Si tienen preguntas, después las podemos ver. Primer Dios que podemos tener es nuestro orgullo. Ponernos nosotros en el lugar de Dios. Que se haga mi voluntad y no la del Señor. Ni siquiera le pido que si es la voluntad de Dios o no. Yo decido por Dios. Yo decido en contra de Dios si hay necesidad. Y todavía le pido a Dios que se haga mi voluntad y no la de él, por mi orgullo. Si hay algo, amados, por la cual nos podemos convertir en enemigos del Señor, es en nuestro orgullo. Ese era el problema que tenía el rey Saúl. David era un hombre diferente. David con toda, y si lo ven desde el punto de vista moral, es menos lépero Saúl que David. Es menos amoral. Es todavía un ejemplo de bueno, sí, ¿verdad? Tiene sus cosas, sus arrebatos y lo que quiera, pero no es tan inmoral como David, tan mal padre como David, pero hay algo que tiene David que el Señor le llama, que es un hombre de acuerdo a su corazón, y es el tema de su humildad para buscar de Dios en la abundancia, en la escasez, en la guerra, en la paz. Cuando se portaba bien delante del Señor, cuando obedecía al Señor,
y cuando le desobedecía también. Segundo Dios, el Dios del dinero. A eso la Biblia le llama en el Nuevo Testamento Mamón. Mamón es un espíritu inmundo, es un Dios. Hay gente que es clavadísima con el dinero. Y no estoy hablando además de ser económico, de ser ahorrativo, de pensar en el mañana, de ir programándose. Estoy hablando de gente que creen que la estabilidad de su vida es el dinero. Y confían en el dinero y dejan de confiar en Dios y se vuelven en esclavos del dinero. En Estados Unidos hubo un caso de un señor que murió en ¿cómo se llama? Murió de inanición prácticamente, de hambre. Él era de esas personas que los gringos le llaman homeless, la gente que vive no en una casa, no en un apartamento, sino que se van debajo de los puentes o se van a lugares para vivir de gratis, para no pagar un alquiler, para esas cosas. Y se dieron cuenta la gente que no tenía familia, y ese hombre tenía $1 millón en el banco. O sea, para él eso era su seguridad, tener ese $1 millón en el banco. El día que se gastara un peso, para él era el acabose, porque dejaba de ser millonario. Así tuviera que las tripas le estuvieran sonando, así anduviera maloliente y mal vestido. Ese es el poder de la esclavitud. Dice el Señor nos dijo, dice, miren, no, le llama el Señor ¿cómo se llama? El engaño de las riquezas. ¿Por qué es un engaño? Porque el que tiene 10 quiere 15, el que tiene 15 quiere 20, el que quiere 20 quiere 200 y ya se vuelve a competir con otros, pero es una esclavitud en la cual no se goza del fruto de su trabajo, sino que se vive para trabajar. Y no se escatima lunes, martes, 10 de la noche, 11, 1 de la mañana. La cosa es estar haciendo pisto y más pisto, porque ese es mi Dios. Y les estoy narrando todo esto, amado, porque toda esta inmundicia está en las iglesias. No estoy hablándole de gente del mundo. Tercero, que es inmundicia, es los espíritus de adivinación. ¿Qué son los espíritus de adivinación? Falsos profetas. Es que este profeta de cada 10 profecías le sale una. Esa es adivinación, no es profecía, no es profeta. Cuando un profeta habla palabra del Señor, no habla palabra de sus propias referencias ni de sus propias ocurrencias. Ningún profeta de los del Antiguo Testamento eran bien recibidos, porque caían mal, y caían mal porque exhortaban a los reyes, a los líderes, a los nobles, a los sacerdotes incluso, a cambiar sus caminos, porque eran caminos equivocados. Y hoy tenemos, dice el Señor que este año te va a cambiar de carro, dice el Señor que ese es puro espíritu de adivinación, no es el Espíritu de Dios hablando. Y dice claramente la Escritura que cuando un profeta, cuando la profecía que da un profeta y no se cumple, el tal es un falso profeta, no es un profeta del Señor. Y no es que el profeta saque terminación. Que de 10 números adivino 2. No, ese es espíritu de adivinación, no es un espíritu de ¿cómo se llama? Emma. Sí, esto también entra ese montón de juegos que han aparecido. Toca y verás qué versículo de la Biblia es el tuyo, no sé cómo digo. Sí, cabal. Sí, o sea, miren, los espíritus de adivinación se mezclan de un montón de maneras en ¿cómo se llama? En la iglesia. Mire, había un fulano que tenía una mega iglesia
y lo empezó la FBI a investigar porque era, o sea, a la gente la entrevistaban a la entrada, le ponían la dirección y él tenía un micrófono, un audífono en el oído, y la mujer de él, desde una cabina, le decía, llama a fulana de tal que vive en la dirección tal. Y lo cacharon porque el FBI puso aparatos para, ¿cómo se llama? Y hoy, amados, con las redes sociales, yo les puedo adivinar el futuro, el presente y el futuro a quien quiera, porque la gran mayoría de gente publica, y comiendo aquí en el Tunco, y tomándome una limonada en no sé dónde. Entonces yo puedo adivinar el pasado, el presente y el futuro. O sea, y la gente se extraña, ¿y cómo sabe? ¿Cómo sabe? Hay espíritus de adivinación, y hay gente que es muy hábil en ¿cómo se llama? En conocer el estado emocional de las personas. Entonces, el problema no es que esté en el mundo, el problema es que está dentro de la iglesia. Estoy hablando no de Puerta de Esperanza, estoy hablando de la iglesia en general. No debemos caer en arrogancia, en orgullo, no debemos caer en ¿cómo se llama? En cegarnos tanto creyendo que estamos defendiendo nuestra dignidad, cuando no es nuestra dignidad la que estamos defendiendo, sino que estamos defendiendo nuestro orgullo, nuestra manera chueca de proceder. Entonces, orgullo es adoración a otros dioses. Y sabe una cosa, Satanás va a alimentar mi orgullo para ¿cómo se llama? Para yo causar daño al prójimo. Orgullo, adivinación. ¿Y cuál era el otro que dijimos? Amor al dinero. Y el amor a Mamón son los grandes males que tenemos en la iglesia el día de hoy. Y todo se mueve en base a eso. La doctrina de la prosperidad. Aquellos hermanos que dependen del profeta hasta para ir al baño. Los que consultan al profeta para hacer un negocio y que no estamos llamados, amados, a eso. Estamos llamados a conocer la voluntad del Señor a través de su palabra. Entonces, volvamos al caso. Las consecuencias de separarnos de Dios, de renunciar al señorío, a la soberanía de Dios sobre nuestra vida, es caer en manos del mundo. Y mire, el Señor se los había advertido, versículo 64, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y déjeme decirle una cosa, el reino del norte, hasta el día de hoy, está esparcido por toda la tierra. Desde que el rey de Asiria los invadió y los esparció por todo su reino. Esto, amados, todavía no se ha restaurado. Esto todavía está vigente. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando se dé la restauración de Israel, entonces, cuando se dé la plenitud de los gentiles, que todos los que van a ser parte del reino eterno del Señor, ¿cómo se llama? Entonces será la restauración de Israel como tal, embebida la restauración en todas las naciones de la tierra. Y dice, y vas a servir a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, porque la gente usa estas imágenes para referirse a ¿cómo se llama? A sus dioses, para atraer a esos espíritus. Y el apóstol Pablo dice claramente que detrás de un ídolo hay un demonio, hay un ser de las tinieblas que se le aparece a la persona para esclavizarlo, para engañarlo. Siguiente, a ver, Marlon, si nos lees segundo libro de Reyes 24 del 1 al 4. Ok. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim
tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. ¿Sabe cuál es el otro gran problema que tenemos? Es precisamente la falta de amor al prójimo, a nuestros hermanos. Dos pecados que son imperdonables. No digo que no todos los pecados son perdonables en el sentido de que Dios permite que nos arrepintamos y nos volvamos al camino. Estoy hablándole de pecados que Dios no deja de castigar con la severidad de vida. Uno de esos es irnos tras otros dioses. Y número 2 es faltar al amor a nuestro prójimo. Amarnos a nosotros mismos más que a cualquier otra cosa. Y que es igual, es orgullo, es idolatría. Y dejar de amar, perder, volvernos fríos a ¿cómo se llama? A la necesidad ajena, a la necesidad de mi hermano. Me vuelvo insensible, me vuelvo, bueno, si yo estoy bien no me importan los demás. A mí qué me importa, yo voy aquí en mi carro con aire acondicionado, si allá afuera se están quemando los demás, eso a mí me tiene sin cuidado. Cada quien, como decía mi abuelito, labra su propia estaca, así en esta vida. Pero Dios nos ha puesto a los hijos de Él a demostrar nuestra fe a través de las buenas obras, a través de hacerle bien a nuestro prójimo. No de causarle daño, de hacerle bien. Y el Señor lo está diciendo claro, ¿verdad? ¿Por qué está viniendo esto sobre Judá? ¿Por qué está viniendo Nabucodonosor sobre Judá? ¿Por qué el Señor no lo libra así como lo libró cuando Asiria quiso atacar a Judá en los tiempos del rey Ezequías? ¿Por qué no lo está librando? Porque se han ido tras otros dioses y porque sus manos están llenas de sangre inocentes. No han hecho justicia a la viuda, no han hecho justicia al huérfano, no han hecho justicia contra el menesteroso, no, les ha valido. Me gusta cómo termina el libro de Esther. Mardoqueo, en la fiesta del Purim que se da, dice que se manden, o sea, fiesta de Purim quiere decir que Purim significa suerte, porque Naamán echó suertes sobre la cabeza de los judíos para aniquilarlos entonces se convirtió en una fiesta nacional hasta el día de hoy. Y la manera de celebrarlo es como celebramos nosotros la Navidad, que nos mandamos regalos unos con otros y nos damos regalos con otros. Pero además, dice Mardoqueo, también no se olviden de los pobres. Hagan buenas obras con sus hermanos necesitados. Esa es la manera de mostrar que ustedes son gente del reino. Y esa falta de egoísmo de Mardoqueo, ese amor por su propia tierra, porque Mardoqueo, después de que lo anduvieron paseando en el caballo, hubiera quedado quieto y que él le importaba si le mataban al resto de la gente o qué, pero él fue el que le fue a pullar las costillas a la reina Esther para que ella intercediera por el pueblo por los judíos que estaban esparcidos en el reino medo-persa. Y dice la escritura que Mardoqueo llegó a ser el segundo en jefe. ¿Hasta dónde lo exaltó el Señor? A raíz de esa bondad, de esa misericordia que él tuvo para con sus hermanos. Pregunta de $10 millones, y esto puede volver a suceder el día de hoy. ¿Hay bases bíblicas que nos digan que la presencia del Señor puede abandonar a una congregación, a una comunidad de fe? ¿Puede desampararla el Señor? Hola, hola.
Bueno, es que está difícil la pregunta porque, bueno, yo conozco y con Marlon hemos platicado muchas veces. Hay una congregación aquí que es de yo declaro, yo decreto, yo amarro, desamarro, arrebato, y predican principalmente, su base es el evangelio de la prosperidad, y no predican el reino absolutamente, predican solamente pisto, y digo yo que si hacen todo eso, definitivamente el Espíritu de Dios no está con ellos, porque el evangelio es más allá que es cualquier cosa menos dinero. Entonces yo creería que sí, el Señor puede abandonar una congregación por estarse desviando, a veces desviarse a otros dioses ajenos al Señor. Pienso yo en mi ignorancia, no sé qué tan cierto será. Emma. Pues yo también creo que sí, y no sé si la base bíblica, no sé si me equivoco, pero en los mensajes de las iglesias hay una como que dije que va a quitar el candelabro, no sé, no me acuerdo. Sí. Ahorita te lo pongo. Ajá. ¿Puede volver a pasar en este tiempo? Y la respuesta es que sí. A ver, Emma, lee Apocalipsis 2, del 2 al 6. Esta es la nueva traducción viviente. Y dice el Señor el por qué puede quitar su presencia. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odias las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. A ver, esta es la iglesia de Éfeso. Cuando uno empieza a leer, amados, de la iglesia de Éfeso, esta es una iglesia que trabaja. Si uno lee los primeros 2 versículos, yo como pastor diría, a mí me encantaría ser pastor de esta iglesia. Yo sé todo lo que haces. Es una iglesia que practica, no es una iglesia estática, no es una iglesia de asiento, es una iglesia que hace. Número 2, he visto tu arduo trabajo. O sea, esto no es en un evento hicimos tal cosa. Y tu paciencia y perseverancia. Paciencia y perseverancia van casi de la mano, que significa que se mantienen haciendo lo mismo. Uno de los grandes problemas que tenemos en las iglesias hoy día es que somos llamaradas de tusa. Nos encendemos y así como nos encendemos nos apagamos, porque no tenemos perseverancia, no tenemos paciencia ni perseverancia. Esta iglesia es una iglesia que hace, es una iglesia que trabaja arduamente y es una iglesia que persevera. Siguiente, sé que no toleras a la gente malvada. En otras palabras, esta iglesia es una iglesia muy moral. Oiga bien lo que les estoy diciendo. Muy moral, muy ético, muy justas en sus tratos, en sus quehaceres, en sus negocios personales, en la administración de la iglesia, en todos los aspectos. Es gente muy bien portada, diríamos, en nuestro caló.
el día de hoy. Y dice además, gente que conoce la Escritura, porque dice, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Porque hay apóstoles, apóstol significa enviado, y para ser un apóstol, amado, de acuerdo a la Escritura, había, y no solamente le hubieron 12 apóstoles, hubieron más. Pablo, por ejemplo, es un 13º apóstol o 14º apóstol, porque Judas fue reemplazado por Matatías, y luego el apóstol, y después hay incluso en Corintios se habla de una mujer que fue apóstol. ¿Por qué se dice esto de apóstol? ¿Qué es un apóstol? Toda la evidencia para ser apóstol es que hayan sido testigos de la resurrección del Señor. Pero la iglesia, amados, ha padecido desde siempre gente pretenciosa que cree tener los galones para tener un protagonismo. Y esta iglesia que conoce la palabra pone a prueba a estos apóstoles, dice apóstoles, y los ha descubierto que son falsos. ¿Por qué los conoce? Porque son falsos. Porque estos conocen los billetes de verdad, y la manera de conocer los billetes de verdad me hace a mí rechazarlos de mentira. Cuando toco uno de mentira, sé que es mentira. O sea, una iglesia que trabaja, una iglesia que persevera, es una iglesia que trabaja arduamente, es una iglesia que moralmente tiene un alto estándar de moralidad, que no se ven casos raros ahí dentro de la congregación, va, como en el caso de Corinto, que un muchacho se había metido a vivir con la mujer del papá. No está, moralmente son 10. En su trabajo 10. Aquí es donde está el problema. Y el 3 dice, y ha sufrido por mi nombre con paciencia. Porque en ese tiempo habían persecuciones. Y a pesar de las persecuciones, los cristianos se mantenían fieles. Habían cristianos que perdían su trabajo solo por el hecho de ser cristianos. Habían cristianos que alquilaban casas o cuartos como existe ahora, ¿verdad? Y cuando los dueños de los lugares se daban cuenta que eran cristianos, los echaban. Esta gente no renunciaba a ser cristiano. Habían padres que sacaban a sus hijos de sus casas porque eran cristianos, porque se habían convertido a la fe cristiana. Y has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y uno dice, wow, qué iglesia más grande. Yo quisiera ser parte de esta iglesia. Eso es a la vista de los seres humanos y a la vista de Dios, pero Dios ve más allá de las actividades y las cosas que hacemos. Ve nuestros corazones, las intenciones más profundas de nuestros corazones. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Cómo que no aman a Dios? Si uno puede estar en un trabajo sin amar la empresa para la que trabaja, simplemente porque le pagan un sueldo. Yo puedo estar en una iglesia como pastor sin tener mi corazón en pastorear las almas, simplemente por ganar un renombre. ¿Quién tiene la mano levantada? ¿Palmoro? Sí, lo que pasa es que si la humildad, por ejemplo, se convierte en orgullo y la obediencia en un ritualismo y no hay amor, sino que frialdad, la estructura se va a mantener, pero la gloria, el peso de la presencia, o como el chequiná, esa se retira, ¿verdad? Por lo que tú se estaba leyendo, lo que dice Apocalipsis. Entonces lo que debemos de guardar es en humildad reconocer, por ejemplo, las debilidades del hermano, de la hermana y las nuestras. ¿Para qué? Para que pueda fluir y
tener presente de que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Exactamente. Ven que es exactamente lo mismo del Antiguo Testamento, que no ha cambiado. Amor a Dios y amor a tu prójimo. No ha cambiado. Déjenme decirles algo que va a parecer una barrabasada. En una iglesia pueden haber gente que sean ignorantes, que cualquiera venga y les dé garabato. Pero si esas personas aman al Señor y se demuestran que se aman unos con otros, la presencia de Dios se va a mantener ahí. ¿Qué va a hacer Dios para sacar la falsedad y todo? Dios se va a encargar de eso. Pero la esencia de una congregación es que la iglesia debe ser un centro de motivación, una comunidad de motivación para amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Gran problema que tenemos, amados los cristianos, es que amamos más la norma que a las personas. Amamos más la ley, la letra, que a las personas. Déjenme ponerles un caso. No un caso bíblico, un caso práctico. Yo vengo y quiero ejercer autoridad en mi casa. Y yo digo, pongo una ley. Nadie de mi familia, ni mi esposa, ni mis hijos, que quieran entrar a esta casa después de las 10 de la noche, se van a quedar fuera. Así que tienen que estar antes. Yo cierro las puertas, a nadie le doy llave, solo yo tengo la puerta para entrar y para entrar y salir. Y a partir de las 10 de la noche no entra nadie ni sale nadie. Bueno, eso está bonito como regla. El problema es que hay un montón de circunstancias que ajenas a las personas que viven en esta casa, por las cuales se puede dar que vengan después de las 10 de la noche y que sea justificado. Se les pinchó la llanta y ya venían cerca, y porque se quedaron a cambiar la llanta vinieron a las 11. Sería justo, yo como padre amoroso, como padre responsable de una familia, el que solo por cumplir la regla no deje entrar a mis hijos a las 11, solo porque no pudieron cumplir con estar a las 10 de la noche en casa, que se quedaron trabajando hasta tarde, que las razones que ustedes quieran que sean justificables. Hay razones que no son justificables. El que se emborrachen y se queden pasadas hasta la medianoche y quieran venir tocando la puerta aquí todos borrachos, no, son razones injustificables. Pero Dios no se clava. Por eso es que el centro, la esencia de nuestra vivencia cristiana debe ser el amar a Dios, y que la iglesia sea un centro para procurarnos, para motivarnos, dice la Escritura, al amor y a las buenas obras. Esta iglesia, amados, para cualquier pastor sería un gozo ir a meterse de pastor a esta iglesia, pero tiene un serio problema, que no está viviendo, se ha caído de la verdad del reino. Es que estar adentro de cuatro paredes, yo tengo que saber a qué comunidad es la que estoy perteneciendo. Y si en esa comunidad no se me enseña a conocer a Dios para amarlo, porque de eso se trata. No, yo no puedo amar a alguien que no conozco. No puedo. ¿Y cómo? Tengo que conocer a esa persona para sentir empatía, para sentir lo que siente, lo que piensa, lo que desea, cuando le duele, cuando tiene la cara triste, cuando tiene la cara alegre. Tengo que conocer a esa persona. Igual que Dios. Hay cristianos que no pasan de
Es que Dios es bueno. ¿Y qué más es Dios? No, es que Dios es bueno. Pues sí, ¿qué más? No, es que Dios es bueno. Y con esa filosofía, cuando Dios es bueno y les pasa algo malo en la vida, entonces quizás Dios no es tan bueno. Porque no conocemos la manera de trabajar de Dios en nuestra vida, la soberanía de Dios en nuestra vida, las prioridades que Dios tiene en sus caminos, en su reino, y la motivación de incentivarnos unos a otros para amarnos, para ayudarnos, para velar. Cuando el Señor le pregunta a Caín, ¿y dónde está tu hermano?, le está dando una oportunidad de arrepentirse. ¿Y cuál es la respuesta de Caín? ¿Y que acaso yo soy el guarda de mi hermano? ¿Y sabes qué, Caín? Sí, vos tenés que ser el guarda de tu hermano, porque es tu misma sangre. Y si ni a tu misma sangre podés cuidar, ni a tu misma sangre podés amar, ¿cómo vas a creer que vas a amar a otras personas? ¿Cómo vas a pretender que si a tu hermano que lo estás viendo ahí no lo amas, a Dios que no lo ves, cómo vas a decir que lo amas? Entonces la esencia, dice el Señor, y habla claro el Señor, no está diciendo, mira, es que fallaron en esta doctrina y no tienen este conocimiento, o yo les digo que están trabajando muy poquito, o no me gusta. No, lo que no me parece de lo que está sucediendo en la iglesia es que me han dejado de amar. Están operando de manera mecánica. Su cuerpo está ahí, pero su corazón no está ahí. Déjenme decirle cómo funciona. Por ejemplo, ¿verdad? Una enfermera puede cuidar al paciente, pero por pisto, porque le pagan un sueldo. Pero otra cosa muy diferente, que aunque le paguen un sueldo, que hace eso por humanidad, porque esa es su vocación, porque tiene ese deseo de ayudar a las personas. Entonces lo que Dios quiere de nuestras vidas es que le amemos de verdad, que le conozcamos de verdad, que descubramos de a poquito quién es Dios, quién es ese Dios que hizo todo esto, esta casa que tenemos los astronautas. Una de las grandes sorpresas que se llevan es cómo este puntito celeste en este cielo infinito parece un accidente, porque todo lo demás hay falta de vida, pero aquí en este planetita azul hay vida, hay personas, hay gente creadas a imagen y semejanza del Señor. Y esta tierra fue creada por Dios para que Dios habitase en medio nuestro, para que Él estableciera su reino celestial en este planeta. Y la manera como se sostiene esa presencia de Dios es que lo amemos a Él y que también amemos a nuestro prójimo. Y mire, le dice el versículo 5, mira hasta dónde has caído y mire la amenaza, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Por qué las obras que hacías al principio? Porque las obras que hacían al principio eran obras de amor, no mecánicas. Eran obras pensando en bendecir al prójimo, no pensando en cumplir con una responsabilidad. Es pensando en que yo estoy sirviendo al cuerpo de Cristo, que hacer algo con mi hermano es hacérselo al Señor Jesús. Que la cara de mi hermano es también la cara de mi Señor. Que el favor o la misericordia que yo tenga para con mi hermano es como que si se lo hiciera al mismo Señor. ¿Se acuerdan el capítulo 25 de Mateo que dice de los que van a entrar al reino y de los que no van a entrar al reino? Los de la derecha, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar, estuve enfermo y me ayudaste. Y los justos le van a preguntar al Señor, Señor, ¿pero cuándo hicimos esto?
¿Cuándo fue que te vimos en un hospital, en una cárcel? ¿Cuándo te vimos para darte agua, para darte comida? Y le dice, Señor, ¿por cuánto lo hicieron a uno de estos mis hermanos? A mí me lo hicieron. Es que ese cambio de mentalidad debemos tener, que cuando hacemos algo, no lo hacemos para el hermano solamente, lo hacemos para el Señor. Y dice, si no te arrepientes, arrepentirse es cambiar, es dar un giro al asunto. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar de entre las iglesias. ¿Y qué es el candelabro? Su Espíritu Santo. ¿Y qué es su Espíritu Santo? Su presencia en una comunidad de fe. Amados, y sin su presencia en medio de una comunidad de fe, mejor hagámonos del Club de Leones, del Rotario 2030, de las Hermanitas de la Caridad, de las Carmelitas, de las que usted quiera, menos iglesia. Porque la presencia del Señor es lo que llena y hace, que causa bendición sobre la vida de las personas, es la que transforma, es la que alimenta, es la que trae sanidad a la mente, al corazón, es la que trae cercanía con el Señor, es la que trae prosperidad, es la que trae estabilidad emocional, es la que trae todo tipo de bendiciones. Mi presencia irá contigo, le dijo el Señor a Moisés, y te daré descanso. No que te iba a acostar en una hamaca. Descanso significa que vas a entrar en mi reposo, vas a entrar en mi reino, a ser parte de mi reino, vas a estar bajo el amparo de mis alas. Y mire si no vale la pena, amados, el que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, velemos por que se nos predique para que amemos a Dios, para que conozcamos al Señor. Y número 2, para que practiquemos verdaderamente el amor para con nuestros hermanos. ¿Está claro, amados? ¿Preguntas? Muy bien. Y perseverar en eso, en amar al Señor y perseverar en amar a nuestros semejantes, es verdaderamente la práctica de nuestra fe. La fe no es un estado mental, la fe es una vivencia. El justo por la fe vivirá. Cambie la palabra fe por fidelidad y le van a empezar a hacer un montón de sentido, un montón de pasajes en la Escritura. El justo por su fidelidad vivirá. Por su fidelidad a Dios y porque Él es fiel a Dios, también ama a su prójimo. No se olvide, lo mismo del Antiguo Testamento puede volver a pasar. Y solo quiero terminar con una más, porque esto no es un evento aislado, amados. Esto sucedió otra vez en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vamos a dejar para el otro martes, pero solo quiero leérselos. Escuchen la voz del Señor, la queja del Señor. A ver, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. La gloria del Señor entró al templo, lo cual no había sucedido cuando Zorobabel y Josué construyeron el templo después de los años de cautividad en Babilonia. Pero el Señor vino al templo en su presencia física. El Señor, cuando va a limpiar el templo, dice: mi casa. Ustedes la han convertido, mi casa, en una cueva de ladrones, una cosa inmunda. Ha dejado de ser lo que debería ser, un lugar de oración, un lugar de búsqueda de Dios, un lugar de hermandad, un lugar de conocer a Dios, por estar haciendo ahí negocio de la fe. Y va a decir lo siguiente: ahora, amados, a partir de acá, el Señor no vuelve a regresar al templo. A partir de acá comienza el padecimiento de los últimos días del Señor aquí en la tierra. Pero mire
al detalle. Me voy a detener nada más porque lo vamos a ver más a profundidad el próximo jueves. Jerusalén está en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se puede divisar el templo. Del Monte de los Olivos da, justamente, si nos paráramos ahorita en el Monte de los Olivos, viéramos la cúpula de ¿cómo se llama? De los árabes ahí, que ese es el lugar donde había estado el templo, el segundo templo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Está hablando de amparo, está hablando de su presencia, está hablando de lo que sucedió en el tabernáculo, de lo que sucedió en el templo, de que su presencia daba esa estabilidad, esa protección, esa paz, ese descanso. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge a sus polluelos? Y aquí te va a estar el problema, 35. Conociendo el Antiguo Testamento como lo conocen ustedes ahora, miren el peso de las palabras del Señor con respecto a lo que va a decir a continuación. He aquí vuestra casa. ¿Cuál casa? El templo. Espérame, Señor, y que no acababas de decir hace unos días atrás, mi casa, y ahora decís que es vuestra. ¿Sabe por qué? Porque Él ya no está dentro. Él está afuera. ¿Se acuerdan que la gloria del Señor salió del templo y se fue a postrar? Se fue a detener al Monte de los Olivos cuando su gloria salió del templo. Aquí está, repitiéndose la misma historia. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Desierta porque ya mi presencia no está ahí más. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amados, y en el año 70, un general que después llegó a ser César, llamado Tito, hizo que se cumplieran literalmente las palabras del Señor. Que dijo el Señor que del templo no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque la historia se vuelve a repetir. Porque la gente dejó de amar a Dios y dejó de amar a su pueblo, sus hijos. Y en su reino, amados, no se puede hacer semejante cosa. Se debe amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como que si se tratara de nuestro propio pellejo. Lo que ustedes quieran, dijo el Señor, la regla de oro, que los hombres hagan con ustedes, ustedes háganlo con los seres humanos. Claro, ¿verdad, amados? Más claro no canta el gallo. Ok, amados, entonces nos vemos Dios mediante el domingo.